Esta tarde tenemos en el estudio de integración, la radio que nos une, al abogado Gerardo Parejo, experto en la ley de segunda oportunidad. Gerardo, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Walter. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, cuéntanos un poco. Cuéntanos acerca de la ley de la segunda oportunidad. ¿Qué es la ley de segunda oportunidad para nuestros oyentes? Sí, a ver, la ley de la segunda oportunidad no es exactamente una ley, pero bueno, se le llama así al procedimiento que se inició mediante una ley que entró en vigor en el 2015, que modificó la ley concursal y estableció un sistema a través del cual las personas físicas, particulares y autónomos pueden acogerse a un procedimiento para poder cancelar sus deudas si se encuentran en una situación determinada. En este caso, básicamente son dos. Una situación de insolvencia actual, que significa que la persona con sus ingresos actuales le resulta imposible atender el pago de las deudas que pueda tener, puede ser tanto de hipoteca como préstamos personales, tarjetas de crédito, deudas con proveedores en el caso de autónomos. Si estas personas se encuentran en una situación en la que con sus ingresos actuales y con su patrimonio no pueden atender el pago de estas deudas o prevén que en un corto plazo eso vaya a acabar ocurriendo, pueden acogerse a este procedimiento siempre y cuando cumplan una serie de requisitos que vienen tasados en la ley y ver cancelada su deuda y poder empezar, digamos, de cero y con su lista, como con su historial crediticio en blanco. ¿Cuáles pueden ser esos requisitos? Sí, pues los requisitos son básicamente que hay un límite máximo, pero es un límite muy alto, que en ningún caso una persona, digamos, particular, autónomo de a pie se va a encontrar, que es que las deudas no superen los 5 millones de euros, no haber sido condenado mediante un delito de índole económica en los últimos 10 años, no haber sufrido una derivación de responsabilidad de la Seguridad Social o de la Agencia Tributaria, no haber sido sancionado con infracciones graves o muy graves por estos mismos organismos y no haber sido en los últimos 10 años incurso en un procedimiento similar de segunda oportunidad, es decir, que no sea la segunda oportunidad que mete en, digamos, en un plazo de 10 años. Y simplemente aportando una serie de documentación relativa a su historia crediticio, relativa a declaraciones de la renta, a informe de vida laboral, etcétera, se acoge a este procedimiento que se interpone mediante una demanda en el juzgado mercantil y mediante una serie de trámites que dependerán también la duración del patrimonio que tenga, si tenga una vivienda, si tenga coches que haya que liquidar previamente, pero al final esto acaba con una sentencia que declara la cancelación de todas las deudas privadas y públicas hasta la cantidad de 10.000 euros. En cuanto a las cuantías pequeñas, por ejemplo, alguien que debe 1.000 euros a una empresa de Sí, no hay un límite mínimo. Entra. No hay un límite mínimo. El único límite que se plantea en los procedimientos concursales y en este caso la segunda oportunidad es que al menos haya dos deudas distintas de dos acreedores distintos. Por ejemplo, estamos hablando de una persona que a lo mejor solamente tiene una deuda, pues que te digo yo, con Carrefour Express, por ejemplo, una tarjeta de crédito. Si solamente tienes esta deuda, no te puedes acoger a esta ley, porque una de las causas por las que se puede denegar a trámite un concurso de acreedores es que solamente tengas un solo acreedor. Entonces, no hay un límite mínimo en cuanto a la cuantía de la deuda, pero sí en cuanto al número de acreedores, que como mínimo deben ser dos. Yo tengo una duda, pero ¿es como buscar el perdón de la deuda? Sí, básicamente viene a ser eso. Básicamente viene a ser personas que demuestran ante el juzgado que no tienen patrimonio suficiente ni ingresos suficientes para pagar esas deudas y antes que situarlos en una situación indefinida o permanente de asfixio económico durante los años, pues la ley establece esta oportunidad para que ellos, como propiamente dice el nombre, tengan una segunda oportunidad. Se declara el perdón de las deudas, insisto, deudas privadas, cualquier tipo de deuda privada, y las deudas públicas hasta la cantidad de 10.000 euros. Incluso si es un amigo que le hizo el favor de prestar Sí. 1.000 euros. Deudas privadas. Da igual, cualquier tipo de deuda que no sea con la administración pública, el 100% queda cancelado. En el caso de deuda con garantía real, como puede ser una hipoteca o puede ser un préstamo de financiación para la adquisición de un vehículo que tenga una reserva de dominio, en estos casos se exige previamente que se liquide la vivienda o que se liquide el vehículo, aunque existen circunstancias en las que el deudor puede obtener la cancelación de la deuda manteniendo la propiedad de la vivienda siempre y cuando demuestre que puede pagar la hipoteca. ¿Qué tan rápido o puede tardar qué tiempo ese? Pues va a depender del patrimonio que tengan deudor, porque hay una modalidad express de la segunda oportunidad que está pensada para personas que carecen de patrimonio, es decir, por ejemplo, una persona que lo único que tiene es una nómina, un salario, vive de alquiler, no tiene una vivienda en propiedad. También se comprenden circunstancias como tener un vehículo
que por tener varios años, pues el valor de mercado que puede tener no es suficiente ni merece la pena entrar a su liquidación. Entonces, estas circunstancias en las que personas sin patrimonio, digamos, en propiedad, simplemente con sus ingresos, es un concurso que estamos hablando que puede durar unos 2-3 meses. Para el resto de situaciones en los que el deudor tiene un patrimonio, la ley exige que antes de obtener la cancelación de las deudas, ese patrimonio tiene que liquidarse, tiene que venderse. Con el dinero que se obtenga se pagará lo que se pueda a los acreedores y el resto de las deudas que queden sin pagar se cancelan. En ese caso es un concurso que va a durar más porque se tiene que nombrar un administrador concursal y normalmente estamos hablando de duraciones entre los 6 y los 12-18 meses, que dependerá también de muchas cosas, del juzgado lo rápido que vaya, la administración concursal lo diligente que sea, pero digamos que el concurso express puede durar unos 3 meses para personas que carecen de patrimonio, y luego en concursos en los que hay una vivienda, en los que hay un vehículo, en los que hay participaciones en una empresa, por ejemplo, pues se puede durar alrededor de un año. Abogado Gerardo Parejo, ¿algo más que merezca la pena resaltar en ese tema? Pues nada, simplemente decir a aquellas personas que se encuentren en una situación económica delicada, que se encuentren asfixiados por las deudas y que no pueden pagarlas, tantas situaciones que hemos visto después de la crisis inmobiliaria y ahora con la pandemia y la guerra de Ucrania, pues que hay una salida para empezar de nuevo, hay una salida para salir de los listados de morosidad que muchas veces impiden acceder a comprarte una vivienda, a pedir un préstamo, por lo que sea, pues que hay una salida para ellos y hay una segunda oportunidad para empezar de cero y ver tu historial crediticio a cero, y la tranquilidad que también eso pues es muy importante, ¿no? Para ese tipo de personas que sepan que hay una salida, que no es una broma. Muchas personas son un poco incrédulas y dicen, bueno, pero ¿cómo puede haber un procedimiento en el que cancelen las deudas? Existe y los abogados, yo concretamente, pues llevo este tipo de casos. Y para salir de ese listado de morosidad, ¿supone otro proceso? No, es algo muy sencillo. Una vez que la segunda oportunidad, el concurso de acreedores, finaliza y tienes una sentencia del juzgado que dice que las deudas se te cancelan, esa sentencia se presenta en los distintos listados de morosos, yo también personalmente lo hago, y automáticamente te tienen que cancelar. Eso no hay discusión alguna. Una sentencia que dice se cancelan todas las deudas de este señor que ha tenido con anterioridad a esta fecha, si esas deudas están metidas en listados de morosos, tienen que desaparecer. Fantástico. Abogado Gerardo Parejo, muchísimas gracias por venir y contarlo aquí en Interacción Radio. Encantado. Hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes.